Ahora sí, Chava Chalón, vamos a continuar con las series que llevamos del Plan Divino. El día de hoy tenemos la clase número 51, la cual se llama, yo le puse como título, La caída y la redención. O de la caída a la redención, como les parezca más am, conectado con lo que vamos a aprender el día de hoy. Espero que el día de hoy el conocimiento que recibamos nos dé un poquito más de entendimiento del significado del plan del Padre sobre los seres humanos, la labor nuestra, la grandeza de su Torah, de los mandamientos de Yeshua, de lo que ha sucedido y que podamos salir con un entendimiento más profundo y más convincente de todo lo que nosotros vivimos a través de nuestras vidas en este mundo y el recibimiento del conocimiento divino en nuestras vidas. Espero que sea bueno, impactante, pro- profundo, de análisis y de crecimiento para todos nosotros y los que escuchen YouTube, Facebook, en cualquier plataforma que se puedan estudiar. Así como sabemos, todo ser humano tiene la habilidad de afectar o influenciar el mundo. Unos de una forma, otros de otra forma, unos con una medida, otros de otra medida. Las acciones de los seres humanos afectan al mundo por las decisiones que toma, que envuelto, la manera como afecta, está envuelto en cada persona por la kedushá o la santidad o la espiritualidad que vive, junto con la acción, pero con cómo pone en acción. ¿Sí? Es cómo va a poner en acción todo eso, cómo lo pone. ¿Cuál kavaná, cuál devoción pone en el acto de realizar la acción que determina hacer? Entonces, la espiritualidad y la kavaná o la emoción con el que hace la acción determina la condición de lo que va a afectar en el mundo. También eso nos dice a nosotros que depende del nivel espiritual de cada persona, es también el rol que tiene que hacer en este mundo. Tomamos el ejemplo y el modelo del cual nosotros aprendemos esto, cual la Torah nos enseña y nos dice este modelo. El modelo es Adán Harrison, o sea, el primer hombre. Antes de que Adán pecara, él era un ser humano, un ser divino con un gran potencial, ¿sí? Ese potencial que tenía espiritual era porque creado con ese potencial porque tenía un rol designado el cual debería llevar a cabo. O sea, la grandeza de Adán, la espiritualidad de Adán, la capacidad de Adán, su grandeza de Adán era porque tenía un rol que hacer. O sea, que depende de tu espiritualidad, es el rol determinado para lograr o alcanzar, ¿sí? No solamente es el nivel espiritual, ¿sí? Sino que Adán, la forma espiritual que tenía, también tenía una forma física y esa forma física también tenía su potencial que lo dirigía hacia el lugar o lo que iba a afectar o la capacidad que tenía para afectar. Entonces, en otras palabras, quiere decir que su capacidad espiritual se manifestaba en su forma física, ¿sí? Entonces, esa forma física mostraba el objetivo que él iba a hacer en esta creación. ¿Cuál era la meta de Adán en esa creación? ¿Cuál era su rol de Adán que tenía que hacer? De acuerdo a su capacidad espiritual, a su grandeza divina y a su formación, estructura física, ¿sí? Entonces, él es responsable de la acción equivocada que comete o ¿sí? De la acción equivocada que tomó. Y no solamente su espiritualidad cambia, sino su físico cambia. También su físico cambia. Él tenía la capacidad de afectar antes del pecado una magnitud grande porque estaba construido de luz y su cuerpo estaba construido también, bueno, su cuerpo estaba construido de luz y su espiritualidad era muy alta. ¿Por qué fue creado de esa manera? Porque tenía un rol que cumplir, porque esa manera, esa capacidad espiritual y ese cuerpo de luz que tenía afectaba, estaba en el lugar que podía afectar, el jardín del Edén.
lo podía afectar. Entonces, antes del pecado, su cuerpo irradiaba luz, ¿sí? Pero después del pecado, ¿sí? Él pierde esa luz. Y entonces al perder esa luz, y quiero que aquí ponga mucha atención y entienda que al perder la luz en el cuerpo, ahora él tiene otro reto. Ya no es el reto que tenía en el jardín del Edén. Ya no era el rol que tenía que cumplir espiritualmente en el jardín del Edén. Ahora tiene otro cuerpo. Y ese otro cuerpo en el cual ahora está manifestado su cuerpo físico y su espiritualidad, ahora tiene otro objetivo, otro rol. ¿Cuál es ese otro rol? Mire bien, si antes del pecado su cuerpo y su luz y su sabiduría era para afectar el mundo físico en el cual le rodeaba y elevarlo de alguna manera, ¿sí? Ahora tiene otro cuerpo físico, ahora tiene otra espiritualidad, entonces ahora tiene otro rol. ¿Y cuál es este otro rol? Recuperar lo que perdió. Ya no va a afectar al lugar, ahora tiene que recuperar lo que ha perdido. Es un nuevo reto, es un nuevo rol. Quiere decir que uno lo distancia del otro, el rol que tenía antes y el rol que tiene hoy. Ahora el potencial es diferente, ahora el potencial que tiene en su cuerpo es lo que tiene que trabajar ahora. Ya no es ese cuerpo de luz, ya ese es otro nivel, ya perdió ese potencial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que comprender aquí? Que el potencial del hombre se manifiesta de acuerdo a donde estés, en el ambiente donde estés. O sea, si yo tengo la capacidad espiritual de un rol que tomar, estoy colocado en un ambiente o lugar el cual puedo afectar o cambiar, ¿sí? Entonces, tengo un reto en particular. Cada ser humano tiene un reto en particular o un rol en el cual se tiene que dirigir de acuerdo a su condición espiritual. Cada quien tiene que actuar de acuerdo a su rol espiritual, su condición espiritual, ¿sí? Entonces, no sé si usted se acuerda, la semana pasada hablamos de la estructura del ser humano. La estructura del ser humano es diferente a los de los animales. Los animales no tienen las estructuras como nosotros porque ellos tienen un rol que jugar. El ser humano tiene otro rol en el cual enfocarse. Entonces, el hombre puede afectar el ambiente en el que vive, entonces tiene que tener una estructura diferente. ¿Sí? El animal afecta de acuerdo a su capacidad física, el ser humano afecta de acuerdo a la forma que tiene su cuerpo, manifestando su espiritualidad en él. Entonces, si la espiritualidad cambia, el rol cambia. Dependiendo de las elecciones que tome el ser humano, cambia su rol dependiendo de la elección que tome. ¿Sí? Entonces, si un hombre comete un error, si un ser humano se equivoca, si un ser humano toma decisiones equivocadas, cambia su rol, porque ahora tiene que luchar con algo para alcanzar otro nivel diferente, ¿sí? Por eso, mire, lo puede decir, todo lo que se lo ha dicho, lo dice Gálatas 6:7 con otras palabras. Lo puede leer, por favor, Shaquito Arrabá, no lo lee para avanzar aquí. Eso es Que algo va muy de interesante. me Gálatas deja. 6:7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Sí, ya lo tengo. Coto Arrabás, perdón. Disculpe, se va de que caiga me deja. Bien. No os engañéis, Adonai no puede ser burlado, porque todo hombre que siembra, eso también segará. Amén. Se va de que caiga me deja. Regida son Adonai. Amén. Entonces, ¿qué dice Gálatas? ¿Qué le dice Rab Shaul a los Gálatas? Les dice que, no, o sea, una persona no puede cambiar de rol o recibir una función o recibir algo espiritual si no trabaja por eso. Entonces dice,
Según lo que, que coseches, eso es lo que ciegas. ¿Qué haces? Es lo que recibes. ¿Sí? Entonces depende de su nivel. No puede obtener algo cual no ha luchado, cual no ha trabajado, cual no ha recibido, no ha esforzado por alcanzar. ¿Sí? Ahora, es lo mismo que pasó con Adán. Él falla, entonces él no puede recibir algo más allá del estado en el cual cayó. No puede adquirir algo diferente, sino trabajar para recuperar lo que cayó, pero jamás lograr afectar lo que tenía que afectar al principio. Lo máximo que puede hacer el hombre es alcanzar el nivel que se perdió. Entonces, si examinamos la esencia de los seres humanos, analizamos o debemos de nosotros de entender uh, que el ser humano afecta el ambiente no solamente por su estado espiritual, sino también por la cabana, ¿cómo se dice? La emoción, la, sí, otra palabra, aparte de la emoción. La cabana es cabot, ¿no? Viene de esa raíz de cabot, de grandeza. Sí, pero es como, cabana es la intención con la cual lo haces también, porque tu intención lleva una fuerza como el cabot, ¿sí? La intención lleva cierta fortaleza en el cual lo haces, ¿sí? Es intención, una intención que se manipula a través de esa. Cuando una persona tiene intenciones, las intenciones están manifestadas por que le ve como que es importante. De ahí que viene la raíz de cabot, de importancia, de grandeza, de pesado. O sea, genera algo que lo hace empujar porque lo ve valioso. Entonces, de acuerdo a la intención que tenga el ser humano, que le aplique a la fuerza lo que va a hacer, afecta. Entonces, todo cambia cuando el hombre peca. Todo cambia cuando el hombre comete una decisión o comete algo equivocado. Cambia. Su espiritualidad cambia, su rol cambia. ¿Sí? El cuerpo físico del ser humano se mueve. ¿Sí? Puede ir de un lado para otro. Todos los seres vivientes se mueven. Todos los seres humanos pueden afectar, pero también los seres espirituales se mueven. Yo me muevo de cierta manera, un ser espiritual de otra manera, una alma de otra manera, un Neshama de otra manera, una ángel, un ser divino se mueve de otra manera. Todos afectan ah, dependiendo la forma en la cual está compuesta. Un ángel puede afectar los Shamaim, un ángel no puede afectar o dejar una marca en la tierra, pero nosotros sí, nosotros podemos hacer eso. Entonces, cosas diferentes afectan lugares diferentes, personas diferentes afectan a otras cosas, a otros ambientes. Entonces, Abba establece que el hombre afecta por sus actos, ¿sí? Hay un sistema creado, el engranaje que hablamos anteriormente, ¿sí? El hombre afecta de cierta manera algo por causa de sus acciones. Entonces, voy a darle un ejemplo para que entendamos algo de esta forma, ¿sí? El mundo necesita avanzar y para que el mundo avance, el Padre establece este rol. El hombre hace una acción y recibe esto, como lo dice Gálatas, ¿sí? El hombre trabaja y siembra lo que cosecha, ¿sí? Entonces, Abba dice que los seres humanos tienen desafíos. Él le pone desafíos a todos los seres humanos. Por ejemplo, mire bien, la pobreza que que el ser humano pelea o vive dentro de la pobreza. ¿Qué genera que un ser humano, estando en la pobreza, afecte al mundo físico estando en pobreza? ¿Sí? La pobreza no es fácil, es muy difícil vivir en la pobreza, es muy difícil, ¿sí? Y por eso lo da, no porque sea fácil. Un ser humano tiene que pasar el que pasa por la pobreza, no es porque sea fácil, es porque es muy difícil pasar por la pobreza. Ahora, ¿cuál es la conexión? Que cuando está uno pobre, cuando tiene uno necesidades, ¿sí? Se genera una conexión con el Padre cuando este hombre puede hacer la voluntad del Padre en su pobreza. Cuando el Padre le dice que haga un mandamiento y él estando pobre lo hace, genera la conexión, ¿sí? Entonces,
En el momento que él en su pobreza obedece, en su pobreza hace, como usted se acuerda lo que de Yeshua dijo de aquella señora pobre que estaba dando sedaca en el templo y que dijo Yeshua que esa señora había dado una moneda de las más pequeñas en Israel y dijo que ella dio todo lo que tenía. En su pobreza afectó el mundo físico, en su pobreza, ¿sí? Entonces, de esa pobreza, en el momento que ella afecta el mundo físico, va a cambiar su estatus. Entonces, mire bien, como lo dice Mateo 25-23, lo puede leer, por favor, es vi. Esa afectación que se genera o que realiza, genera afecta y cambia algo. Por eso también se nos dice ahí, Yeshua nos enseña esto. Adelante, Víctor. Bachalón dice, tu señor le dijo, buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Adón. De Baruch Hashem. Amén. Entonces, mire bien, Yeshua dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Ok, sí, Baruch Hashem. Pero no quiere decir, esto es una evolución de desarrollo espiritual. ¿Sí? El ponerlo en lo mucho no significa también eso. ¿Cómo lo podemos decir cuando Yeshua ya nos pone en lo mucho? ¿Que ya estamos bien espiritualmente? No. Yeshua dice, fuiste fiel en lo poco, ahora en lo mucho también. En lo mucho hay otra prueba. Tener abundancia no es, tener esa bendición de abundancia, no es solamente que yo estoy bien. La abundancia es otra prueba que es difícil, porque cuando tenías poco, en tu pobreza te aferraste al Padre y generaste una conexión. En la abundancia y en la riqueza, cuando se le pone en lo mucho, también es otra prueba. Muy difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque en ese lugar el ser humano puede olvidar que el que le dio la riqueza fue el Padre. En la riqueza bien puede no cumplir los mandamientos porque se siente realizado. En la riqueza puede fallar. Entonces, tanto en la pobreza como en la riqueza o en la abundancia, en los dos hay un proceso para afectar el mundo de manera diferente, pero afectan el mundo, ¿sí? Cuando la persona hace lo que se tiene que hacer, afecta al mundo. Cuando el pobre hace lo que tiene que hacer, afecta al mundo. ¿Qué decir? El pobre ya salió de la pobreza, wow, ya está abundante, ya está bendecido, ya está bien. No, la abundancia es otra prueba, porque es un crecimiento, es un desarrollo a la vida, es un desarrollo al servicio del Padre, ¿sí? Entonces tiene un proceso diferente de llegar hacia el objetivo, al cambio, ¿sí? Entonces, las barreras que se generan para lograr un propósito son las circunstancias, o el objetivo espiritual, son las circunstancias que envuelven al ser humano, ya sea pobreza, ya sea enfermedad, ya sea riqueza, ya sea salud, todo, todo lo crea, todo lo que envuelve al ser humano está creado para llevarlo a un desarrollo, a un crecimiento. Entonces, todos tenemos desafíos, ¿sí? El punto es que la abundancia y la pobreza se tienen que tratar, ya sea como bendición, la riqueza, y de la pobreza de igual manera, como una bendición, porque ahí empieza el desarrollo, el crecimiento. Por eso lo dice Filipenses capítulo 4, verso 12, lo puedo leer, Libby, por favor. En Filipenses capítulo 4, verso 12, nos dice algo muy importante acerca de estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque el ser humano regularmente piensa, oh, soy pobre, no estoy en bendición, estás en maldición. Excuse me. Es una manera que el padre quiere que le sirvan. Y la riqueza es otra forma de que el padre quiere que le sirvan, porque en todas tienen que honrar al padre. La humanidad tiene que conectarse de todas las formas, en todos los ámbitos. Ese es el objetivo, que el ser humano se conecte con el Padre, genere una conexión, una relación con Él en todos los ámbitos necesarios de la existencia. Adelante. Shabbat Shalom. Báchalo.
La palabra del Padre dice así: sé lo que es pasar necesidad y sé lo que es tener más que suficiente, y en todo y en cada situación he aprendido el secreto de estar lleno y de tener hambre, de tener abundancia y de pasar necesidad. De Barín Cachén, ¿Sí? Eso es importante que tenemos que tener, o sea, entender lo que dice a los filipenses Rab Shaul, ¿sí? En la pobreza y en la riqueza. Sé vivir sirviendo al Padre en las dos estaciones. Y no solamente eso, también mostró y dijo acerca de la salud, ¿sí? En la salud. Entonces, aquí hay algo muy importante. Tanto como la pobreza y la riqueza son algo que nos empuja a entender que las acciones van a afectar al mundo. ¿Por qué tenemos que pasar por esas cosas? Porque son necesarias generar conexión en todas las áreas de la existencia de la humanidad. ¿Sí? Todas afectan de una manera o de otra, todas afectan. Tanto la riqueza en su potencial como la pobreza tiene un potencial, como la salud tiene su potencial. Esto que nos dice que la esencia del hombre, aquí se muestra la esencia del hombre en relación con el mundo. El ser humano afecta al mundo, está capacitado para afectar el mundo de acuerdo a su espiritualidad y de acuerdo a su composición física. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, mire bien, aquí hay algo más muy importante, ¿sí? Cuando el ser humano, vamos a decirlo, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner Shimon Bar Yochai. Ese es el primer nombre que se me vino a la cabeza. Que tenía que, el padre le dio riqueza. Y que olvida a Shimon Bar Yochai, que tenía que, y ese es un gran nombre, ¿eh? Shimon Bar Yochai. Pero pensemos que es cualquier otro que no es el que conocemos del Zohar, ¿sí? Sino que es a cualquier otro hombre, y que ese Shimon Bar Yochai era rico, un hombre muy rico, y que en lugar de cumplir con la riqueza, el adorar al Padre en su riqueza, en su abundancia, extender la mano al necesitado, fortalecer al que estaba débil, hacer algo por el enfermo como sea, ¿sí? Y él falla. Entonces, a ese Shimon Bar Yochai lo va a poner en otra situación porque cayó de ese nivel, ahora lo va a llevar a experimentar otra cosa para que afecte al mundo. Pero esa labor que él tenía que hacer se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner a alguien más que lo haga. Él no lo va a hacer más, pero le va a dar la riqueza a alguien más para poder hacerlo. Porque tiene que afectar al mundo. Es como decir, yo ya no quiero hablar del padre, entonces el padre capacita a Esbi, le dice en todas las áreas, y le dice, órale, Esbi, adelante, lo que este no quiso hacer, tú lo vas a hacer. A él lo voy a llevar a otro lado, a probarse, a limitarlo, o para que haga otra cosa y afecte, pero lo que tiene que hacer, lo que quiero que se haga, se va a hacer. No lo haces tú, lo hago con alguien más. Por eso, mire bien lo que dice el libro de Esther, Esther capítulo 4, verso 14, lo puede leer por favor, Shaquito Arrabá. Nos dice algo importante ahí. Esther capítulo 4, verso 14. Llevaré que caiga, bebés, me deja. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna de otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y aquí son llevaré que Arrabá. caiga, bebés, me deja. Si se da cuenta de lo que nos está mostrando yo, Mardochai diciéndole a Esther, si calla, la liberación va a venir de otra forma, ¿sí? Tú vas a aparecer, quiere decir, esa labor que tenía que hacer, para eso fue puesta ahí, porque ella tenía que hacer algo. No lo haces, será quitada de ahí y alguien más va a hacer lo que tú no hiciste. Porque lo que el Padre quiere es que a través de nuestras acciones afectemos la vida. ¿Por qué? Porque Adán afectó al mundo. Adán tenía la capacidad de afectarlo para bien y lo que hizo fue perder su rol y perder la capacidad de afectar el lugar que estaba para bien. Ahora está en otro lugar y ahora tiene que afectar el lugar que está
para recuperar el rol que perdió, ¿sí? Entonces, todas las capacidades por las cuales el ser humano puede afectar al mundo, que son miles y son diversas, afectan, ¿sí? Afectan. Y el Padre tiene muchas formas para lograr para que se logre el objetivo por el cual creó el universo y al ser humano. Entonces, a él no lo engañamos, a él no se le va de la bolsa ni nada. O sea que dicen, ok, ya se me salió de control. No, él, ok, no, voy a controlarte de esta forma, ahora vamos a hacer esto, y alguien va a hacer lo que tú tenías que hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el ser humano afecta sin pagar. toda la humanidad y al mundo entero, ¿sí? Entonces, y que todo cambia de persona a persona. Cada quien cambia, o sea, afecta de persona a persona. Todos afectamos, todos afectamos, ¿sí? De una forma o de otra, porque el Padre está creando todo perfecto como un ajedrez para que todo afecte. Entonces, las acciones del mundo, de los seres humanos, están creadas, estipuladas con el objetivo de cumplir varios procesos para lograr el objetivo por el cual el objetivo que se había perdido. Entonces, esos procesos que el padre tiene muy a menudo al ser humano no le gustan. Vamos a decirlo que casi siempre no nos gustan. A mí no me gusta que me haya puesto a hacer muchas cosas. Y dice el padre, bueno, si no te gustan, yo no estoy a expensas que te gusten. Te lo estoy poniendo porque esa es tu capacidad y es lo que tienes que hacer. Si no lo quieres hacer, voy a poner a alguien que lo haga, le guste o no le guste, lo tiene que hacer. Porque el proceso se tiene que alcanzar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entender ¿cuál es ese proceso? Bueno, el proceso está basado en los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos afectan al mundo físico, a este mundo físico y a los mundos superiores, ¿sí? Ahora, no se puede medir lo que el mandamiento afecta. No se puede medir. Eso lo voy a dar en una clase aparte. ¿Qué profundo es eso de la medición del mandamiento? No se puede medir el impacto que genera en el mundo físico y en el mundo espiritual, ¿sí? No se puede. Pero mire bien, les voy a dar un ejemplo para entender. Mucha gente no quiere hacer los mandamientos y dicen, como usted sabe, hay un montón de religiones que dicen que los mandamientos ya pasaron, que la Torah no se tiene que realizar. Pero le voy a dar un ejemplo de esto y lo vamos a entender muy bien en unos momentos más, ¿sí? Digamos, si un ser humano está enfermo si está enfermo de algo que es grave, ¿sí? Y de repente sale un medicamento, ¿sí? Que está en proceso de ser dado al público, pero todavía no está dado. ¿Por qué? Porque se ha dado a ciertas personas, pero nunca se ha registrado los efectos que pueda tener. Entonces, yo le hago esta pregunta a usted y me la hago a mí. Y digo yo, si a usted, que estoy en una enfermedad, llegaran con un medicamento y le digan, mira, esta pastilla está a prueba para ver si te funciona en tu cuerpo, pero los efectos secundarios no lo sabemos, nunca se han registrado. Puede que tengas efectos, quién sabe cuántos, no sabemos qué vaya a pasar. Pero este fue creado para tu sanidad. ¿Quién se lo tomaría? Si no sabe los efectos que va a causar negativamente esa pastilla. Muy difícilmente las personas se lo van a tomar. ¿Por qué? Pues porque no conozco los efectos que van a causar en mi vida y quizás hasta me muera. Y a veces preferimos morirnos de la enfermedad que de un efecto secundario de una pastilla, que sea negativo, obviamente. Porque los efectos secundarios no son buenos. Generalmente, todos traen un problema externo, extra a la situación que se está tratando. El mandamiento es igual. La gente no lo quiere hacer porque dice, yo no veo el beneficio, yo hago y hago y hago y hago y no veo. ¿Y dónde dice que se afecta esto? Yo te estoy diciendo que afecta al mundo físico y los mundos espirituales, pero yo no veo. ¿Dónde está registrado?
¿Dónde dice, dónde está registrado el efecto que causa? A ver, ¿dónde está el registro? Como no veo el efecto que causa, no me lo tomo, no lo hago, no lo quiero probar, porque me faltan pruebas. Como me faltan pruebas, ¿para qué lo hago? Entonces, el mandamiento afecta positivamente, ¿sí? Cuando no lo hacemos es cuando afecta negativamente. Es así de simple. Hago el mandamiento no trae un efecto secundario que es negativo, sino positivo. Pero la gente dice que los mandamientos traen problemas. O sea, no tengo por qué hacerlos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque retiene mi deseo de hacer las cosas que yo quiero. Entonces, por eso lo ven mal. Pero el mandamiento genera algo positivo, no malo. El no hacerlo genera algo negativo. Hacerlo afecta al mundo positivamente, ¿sí? Por eso, entendamos, si yo digo que me voy a apartar del mal, quiere decir que no voy a afectar al mundo negativamente. Si yo hago lo bueno, quiero decir que voy a afectar al mundo positivamente. Eso es así de simple. Por eso mire lo que nos dice Gálatas en el capítulo 6 verso 9. ¿Lo puede leer, por favor, Shaquín? Toarrabá. Interesante. Jehová de que calla, Weber, si me deja. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Jehová de que calla, Weber, si me deja. Amén. O sea, no te Dejé- canses de hacer el bien, dice, porque a su tiempo vamos a cosechar, vamos a tener el producto de lo que hemos hecho, más no desmayes, o sea, no te canses, sigue hacia adelante. ¿Ve? Entonces, hacer el bien y apartarse del mal. ¿Por qué lo voy a hacer? Primeramente pensando, ok, porque no quiero afectar al mundo con el mal. Con mis acciones malas afecto al mal, al mundo. Con mis acciones buenas afecto al mundo. Pero hay algo más importante, ¿sí? Que afectar al mundo al bien, con el bien y con el mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mandamiento no tengo que hacerlo simplemente porque porque me aparto del mal y hago el bien y yo digo que soy bueno y me convierto en un religioso bueno, una persona buena religiosa, sino que yo tengo que cumplir el mandamiento porque esa es la voluntad del Padre. ¿Por qué tengo que hacer el mandamiento? Porque es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre tiene que ser importante para mí, por muchas razones. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida, porque Él es el que me da el sustento, porque Él me da la fuerza, por lo que sea, porque Él es Él es el gran yo soy, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago el mandamiento? Por lo que Él hizo por mí. Oh, sí, Baruch Hashem. Tengo que hacer el mandamiento porque esa es la voluntad del Padre. Entonces, esa es la voluntad del Padre, tengo que poner atención, que si Él me dice que no haga esto es por una razón. ¿Sí? Y lo voy a hacer porque es la voluntad del Padre, es la voluntad del Rey, es porque quizás lo amo, ¿sí? Entonces, hago lo bueno y me aparto del mal, entendiendo que hay un ser superior y que ese ser superior, yo soy sensible a su amor y porque soy sensible a su amor y a su verdad, es porque yo hago las cosas porque es su voluntad, esa es la verdad, porque es su verdad, porque Él es, perdón, porque Él es su voluntad. Pero la línea más baja es porque me aparto del mal para hacer el bien. Es lo más bajo. Más sin embargo, el Salmo lo dice, el rey David lo dice, bueno, si vas a empezar por eso, está bien. Cuando suceda algo superior, vas a hacerlo por su voluntad. Vamos a entenderlo. En el Salmo 43, verso 14, vi por favor, ahí no lo dice, esto que acabamos de decir. Ah, Rabí, no lo encontré, 43:14, no, no lo encontré. No sé si usted lo pudiera leer. Sí, sí, claro que sí. Nos dice aquí la Torá, en el Salmo 43, 14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Ajá. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y persíguela. Bueno, eso, como le digo, el apartarse del mal y hacer el bien
y perseguir la paz. ¿La paz con quién? La paz con las personas, la paz con el cielo, la paz con Abino Malkeinu, la paz con el Rey del Cielo, con Abba. Ahora, si yo me aparto del mal, o sea, apartarme del mal es motivarme, ese es motivo suficiente el hacer el bien para cumplir el mandamiento? No. Yo voy a entender que apartarme del mal y hacer el bien, lo hago porque entiendo que es la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, si yo me aparto del mal es porque es la voluntad del gran yo soy. Y esa voluntad que me dice a mí que yo rehago el mandamiento porque entiendo la voluntad del Padre. En el momento que entiendo la voluntad del Padre, valoro su voluntad. Entonces, valorar la voluntad es cumplir el mandamiento. Eso es lo perfecto, lo que debe de ser, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que debemos de entender. La voluntad del Padre es lo más importante. Entonces, si yo me aparto del mal, hago bendición al mundo, porque razono que el mal no es correcto, ¿sí? Tengo interés de apartarme del mal y hacer el bien. ¿Por qué? Porque si yo entiendo la voluntad del Padre es porque Él quiere que crezcamos juntos con el mundo, porque si yo hago el bien, afecto al mundo para el bien. Entonces yo crezco y crece el mundo al mismo tiempo. Yo hago el mal, yo cambio de estatus espiritualmente y físicamente y afecto al mundo, lo llevo a un nivel bajo, más bajo, ¿sí? Por eso Rab Shaul dice esto, cuando entiende la voluntad del Padre, Rab Shaul declara en Romanos capítulo 7, verso 12, declara algo muy importante, muy profundo, que muchas veces la persona lo lee, pero no le ponen atención o no les importa lo que está descrito ahí. Es algo muy profundo, que si usted lo analiza, le va a dar un entendimiento profundo de lo que nos quiere dar a entender acerca del mandamiento. Y hacer el mandamiento nos lleva a nosotros a vivir una vida profunda, ¿sí? Pero no por el hecho del mandamiento, sino por la voluntad de quien la dio. La voluntad es del Padre, el mandamiento es lo que tenemos que realizar porque Él ordenó. O sea, ¿yo por qué obedezco al Padre? Por las miles razones que usted quiera, pero la razón más importante debía ser porque Él es el dador del mandamiento. Mi Padre es el dador del mandamiento y yo valoro la voluntad de mi Padre. El efecto que traiga, obviamente, es bueno para mí y para el mundo. Yo crezco espiritualmente, el mundo crece espiritualmente. Adelante, Libby. Toro. La palabra del Padre dice así: de manera que la Torá es santa, es decir, el mandamiento es santo, justo y bueno. De Barín Hachén, de ahí ¿Sí? Entonces aquí tenemos algo muy importante, ¿sí? El mandamiento tiene un beneficio, totalmente, y lo sabemos. Aquí nos dice Rab Shaul que el mandamiento es verdad, es santo, el mandamiento es bueno, el mandamiento es justo, ¿sí? La Torah es verdad y la Torah es Kadosh, santa. ¿Por qué? Porque a través de ella vemos el mandamiento, el cual nos da la santidad, la justicia y lo que es bueno. Si entendemos eso, estamos viendo la voluntad del Padre, todo lo que es el Padre. Entonces, el mandamiento, en la manera que lo llevamos a cabo, lo ponemos por acción. Y al momento de hacerlo, traemos una bendición al mundo. Ahora, nosotros creemos que el Padre nos dio los mandamientos y mucha gente creemos que los mandamientos no son para hacernos robots, ¿sí? El entender la voluntad del Padre nos aparta de ese estado de ser robot o de llamarnos a vivir un estado que podemos decir que es una forma de robot. El Padre quita eso, ¿sí? Cuando entendemos la voluntad del Padre, cuando valoramos la voluntad del Padre, ¿sí? Cuando el hombre hace el mandamiento, bendice al mundo. Cuando el hombre no hace el mandamiento, daña al mundo en el que vive.
Entonces, ¿para qué es el mandamiento? Y quiero que lo tenga bien presente. Sí, es santo, claro que sí. Pero el mandamiento eleva al mundo con nuestras acciones. No hacerlo, destruimos al mundo. Por eso, oiga bien, no hacer el mandamiento es destruir al mundo. Por eso en Apocalipsis habrá un juicio y una recompensa. El juicio es para los que no hacen los mandamientos porque destruyen el mundo. Mire lo que dice Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 11, versos 17 al 18. ¿Lo puede leer, por favor, Risbi? O Arrabá. Toda Rabá. Dice, te damos gracias, Adonai, Elohim nuestro Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. De O Baruch Arrabá. Hashem. O Arrabá. Oiga, ¿quiénes son los que destruyen la tierra? Lo que está hablando Apocalipsis. Aquellos que destruyen los bosques o que contaminan el mar o que avientan humo al ozono. Está hablando de los que no cumplen los mandamientos. Ahora, no lo entiende la gente y lo lee Apocalipsis y eso no les importa y dice, ¿quién sabe quién será lo que destruye la tierra? Oh, los que destruyen la tierra son los que contaminan. Pues no, son los que no hacen los mandamientos, ¿sí? Obviamente, al que al no hacer los mandamientos implica no entender la naturaleza y destruirla. Pero aquí está enfocado acerca de los mandamientos. ¿Qué va a hacer? Va a destruir al que destruye la tierra. ¿Por qué? Porque se está destruyendo a sí mismo. ¿Sí? Ahora, la razón del mandamiento. ¿Qué nos motiva a hacer el mandamiento? Obviamente, ya lo dijimos, la voluntad del Padre. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la voluntad del Padre, esa voluntad que tiene que nos da el Padre, ¿no? Que tiene sobre nosotros, no solo para controlarnos, o no quiere decir eso, sino no es controlarnos a nosotros y al universo. Tiene que ver que la voluntad del Padre tiene que ser nuestro interés. ¿Qué le importa al Padre? Tiene que ser nuestro interés. ¿Sí? Cuando se aprecia la voluntad del Padre, entonces es cuando se construye el mundo, no se destruye. ¿Sí? ¿Por qué deconstruimos al mundo? Porque nosotros estamos aquí para edificar un mundo, para transformarlo, no para destruirlo. El mandamiento construye. Eso hizo Adán. ¿Qué hizo Adán? Destruyó, minimizó su rol. Lo que tenía que hacer es elevar el mundo y lo que hizo fue bajarlo. Y cada uno de nosotros que no cumplimos los mandamientos, bajamos el nivel del mundo. Entonces, nosotros tenemos que, cuando entendemos la voluntad del mandamiento del Padre, es que quiere que el mundo se eleve junto con nosotros. Eso usted y yo lo sabemos, porque siempre lo hemos dicho. Nosotros elevamos al mundo con los mandamientos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué hacemos los mandamientos? Porque es la voluntad del Padre y lo que Él quiere debe de ser importante para nosotros, ¿sí? La voluntad es nuestro bien, aunque lo entendamos o no. Miren lo que pasó con Jeremías cuando fue expulsado el pueblo de Israel a Babilonia, en el exilio de Babilonia. Miren lo que le dice el Padre. En ese exilio que parece tan dramático, miren lo que sucedió en Jeremías 29:11. ¿Lo puede leer, Shahakim, por favor, tu arrabá? Llevaré que calla Webers me deja. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperas. Ah, tu Llevaré arrabá. que calla Webers me deja. Yo sé los planes que tengo para con vosotros, ¿sí? De bienestar, para que estén bien, aunque parezca una calamidad en este momento, para darles futuro y esperanza. El plan del Padre es que el mundo sea diferente y que el ser humano evolucione a un estado superior, porque cayó con Adán, ¿sí? Entonces,
Yo hago la voluntad del Padre. ¿Qué pasa ahí? Le está diciendo cuando van a ser expulsados a Babilonia. Y aún así le dice, yo tengo planes para ti. Aunque parezca grave, vas a Babilonia, pero yo tengo planes para ustedes, ¿sí? El mandamiento, aunque no lo entiendas, ¿sí? Tienes que apreciar lo que es la voluntad divina. Y esto va a ser algo por ti, porque el plan del Padre es bueno para el futuro, con esperanza. Es importante. Y tengo que respetar esa voluntad del Padre y hacerla importante. Mire bien aquí la conexión. Usted ve que Yeshua nunca habló como que yo vengo a cumplir los mandamientos al 100%, porque él no puede hacerlos todos, porque es hombre, ¿sí? No puede hacer la voluntad, los mandamientos de las mujeres y ya entramos ahí en otras cosas. Pero mire lo que él decía en Juan capítulo 6, verso 38. Esto es un verdadero entendimiento de lo que es el mandamiento de Abba. Yeshua no se jactó de ser el perfecto para hacer el mandamiento de Abba. Yeshua venía con una mentalidad totalmente determinante. ¿A hacer qué? A hacer algo que nosotros entendiéramos y lo viviéramos y lo experimentásemos como Él lo hizo, para que así se pueda generar lo que se es deseado que suceda en nosotros. Así es que, vea lo que dijo Juan, en Juan capítulo 6, verso 38, nos lo dice así la Torá. Adelante, Libby, por favor. Dice así, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, de Barín Hachén, tienes Claro. razón. ¿Y cuántas veces lo repitió Yeshua? Vine a hacer la voluntad, vine a hacer la voluntad, vine a hacer la voluntad, vine a hacer la voluntad. Él hablaba de la voluntad, de la voluntad, de la voluntad. Eso es muy, muy, muy de la Torá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la importancia es valorar la voluntad del Padre para poder afectar el mundo. ¿Qué pasó con Adán? No valoró la voluntad del Padre y de esa forma afectó al mundo y a sí mismo. Su rol cayó. Entonces, mire bien, Adán fue creado de una forma tan grande, tan magnificente, tan plena, tan grandioso, y la esencia de él era tan pura, tan grandiosa, ¿sí? Que tenía la forma de afectar al mundo a un nivel inimaginable. Si hubiera puesto atención a la voluntad del Padre, su acción hubiera afectado a mundos altos, inalcanzables, insondables, inimaginables. Pero ¿qué pasó? Él tenía un cuerpo de luz y al momento de que él peca, cambia. ¿Para qué estaba su estructura con un cuerpo de luz? Para afectar el lugar, ¿sí? El nivel espiritual se manifestaba en un cuerpo que lo envolvía de luz. Esa luz que lo envolvía manifestaba el rol que tenía que cumplir. Llevar a un nivel superior ese lugar. Y ahorita lo va a entender cómo era superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese lugar del jardín del Edén era apropiado para que los ángeles se muevan. Era apropiado para que las Neshamot que todavía no venían al mundo se muevan en ese lugar. Pero Adán, con un cuerpo de luz, podía estar en el jardín del Edén. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Adán tenía un cuerpo de or, de luz. Y se podía mover porque el Neshamot no tiene cuerpo. Las almas no tienen cuerpo, son aire, son aliento, son espíritu, ¿sí? Los ángeles no tienen cuerpo físico, aunque se materialicen con cuerpo físico, aquí, ahí en el jardín del Edén, no tienen cuerpo físico, material. Adán tenía un cuerpo fotónico, de luz, materializado. Era el único ser que podía manifestarse en el jardín del Edén junto con Java, con Eva, ¿sí? Con cuerpo de luz. Y si su cuerpo de luz manifestaba que podía caminar y andar
en un lugar donde había puras Neshamot y ángeles, y él podía conectarse a un lugar superior a los ángeles y a los Neshamot, quiere decir que podía afectar ese lugar para elevarlo. Él tenía que elevar el jardín del Edén. Tenía que afectarlo, tenía que elevarlo. Entonces, al pecar, en hebreo, la palabra luz, or, dice que se envuelve en un cuerpo de or. Y a ese cuerpo de or con Ain y no con Aleph, or, Ain, Resh, or, es piel. Entonces se transforma la luz en piel. Su vestimenta de luz cae. En el momento que él cae, en esa luz cae, ya no puede estar en el jardín del Edén, ya no es apto para vivir en ese lugar que habitan las Neshamot o las almas y los ángeles, porque su cuerpo se condensó, su cuerpo se puso, su cuerpo se hizo pesado, se materializó. Entonces tenía que ser echado, cortado del jardín del Edén. Entonces el cuerpo termina por llegar a otro nivel. ¿Y ahora qué tiene que hacer el ser humano cuando llega a otro nivel? Adquirir lo que perdió. Ya no puede afectar el jardín del Edén para elevarlo, como era el propósito y el rol original. Ahora tiene que volver a tomar el nivel que tenía para después afectarlo. Otra vez. Entonces cambia el cuerpo y ya no puede comer lo que hay dentro del jardín del Edén de los demás árboles, de lo común de los árboles. Ahora está alimentado, está limitado. Por eso el padre lo saca y le dice, ¿ahora qué vas a hacer en Génesis 3:19? Shehagi, por favor. ¿Qué vas a hacer en Génesis 3:19? ¿Qué dice el padre que va a hacer ahora Adán? Llevaré que caiga huevos mereja. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. De baricas en llevaré que caiga huevos mereja. Y aquí era zona donde hay de los de Baruch Hashem. Entonces, fíjese bien, el nivel del cuerpo de Adán cayó al nivel de la tierra que dice que fue tomado de ahí. O sea, tomó un material, lo transformó para que un material pudiera vivir en el jardín del Edén. Pero en ese material, al que perder su objetivo, su nivel espiritual, tiene que volver a la tierra del cual fue tomado y trabajar y comer de esa tierra, trabajarla y comer el pan de la tierra donde fue tomado. Ya el nivel que tenía ya no, ¿sí? Ahora su influencia se limitó, su capacidad de interactuar con los lugares superiores se limitó, ya no puede afectarlos. Ahora tiene que afectar el nivel bajo, a donde cayó. ¿Por qué? Por eso, aquí la importancia de vivir en la obediencia del Padre. Esto nos enseña a nosotros, no para decir que Adán fue un desobediente. ¿Para qué está escrito ahí en la Torá? Para entender la importancia de la obediencia al Padre, para preservar nuestra capacidad de impactar ah, positivamente al mundo físico y al mundo espiritual, tal como fue diseñado, ¿sí? Mire bien, déjenme le explico algo. Usted sabe que Hanoch fue llevado al cielo como igualmente Eliajo, Hanabí, ¿sí? Fueron llevados al Shamay, porque su cuerpo, oiga bien, el cuerpo de estos dos alcanzaron un nivel espiritual de un ser divino. Y ahora ellos tenían que comer diferente, porque su cuerpo ahora era distinto, ¿sí? Su cuerpo, las propiedades físicas ya no le iban a afectar a ninguno de los dos. Ahora tienen que ser llevados a un lugar donde su cuerpo pueda ser alimentado de forma que su cuerpo reciba lo necesario para seguir su proceso. Entendemos con esto entonces que el jardín del Edén era un lugar espiritual, ¿sí? Que otra vez le recuerdo que es un lugar donde las almas, las neshamas, están ahí, ¿sí? Entonces,
Adán vivió ahí, Adán comió ahí, Adán comió del placer del fruto que había ahí. ¿Sí? Ahora, ese fruto que está ahí no es como el que nosotros conocemos. Las frutas que están ahí son diferentes. Aunque oiga la palabra fruto, es diferente a lo que está aquí. Ahora, el jardín del Edén es diferente a la fruta, a los árboles que conocemos el día de hoy. ¿Sí? Aunque se digan de esa misma palabra. ¿Por qué? La función de la fruta era diferente a la función de la fruta que tiene el día de hoy. La fruta, la función de la fruta, de la comida que se encuentra aquí es diferente a la función de la fruta que sucedía en el jardín del Edén. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, hay un dicho muy, no sé que si está en todo el México, en toda Latinoamérica, pero en México se dice, cuando uno está chico y es hocicón, o respondón o lo que sea, y mamá se enoja con uno y lo reprende a uno y le dice, o lo escucha decir palabras que inadecuadas, y a nuestras madres o padres, quien sea, le dicen a uno, con esa boca comes? O sea, no es adecuada, no es adecuado el beneficio que te da el fruto o lo que vas a comer para esa boca sucia. No va de acuerdo, no va a match con, no va a la par con la alimentación o el producto que vas a recibir con lo que sale dentro de ti. O sea, el cuerpo está sucio, impuro, y entra algo puro, que es el fruto, y que la persona está hablando sandeces, está expresando un nivel que no va de acuerdo a lo que va a recibir. Entonces sucede lo mismo con el Adán. Y le voy a decir, eso es muy, muy, muy hebreo. ¿Sí? Si alguien lo dice en su país es porque eso es muy hebreo. Con esa boca comes. Es lo mismo que pasó con Adán. No puede comer más del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ahora su boca, su cuerpo físico no va de acuerdo con el mundo espiritual que es el árbol los árboles que están ahí. Por eso el padre dijo, saquémoslo antes de que coma del árbol de la vida, porque su cuerpo no va de acuerdo al nivel espiritual que está lo que está en el jardín del Edén, ya es diferente, no le va a afectar para crecer, lo va a dañar, ¿sí? Entonces, por eso es que Adán antes podía vivir en el mundo espiritual, él podía afectar y comer de ahí, pero ahora no lo puede afectar porque su nivel espiritual está incapacitado para afectar ese mundo. Ahora nosotros estamos en este mundo, ¿sí? Para afectar este mundo físico. ¿Cómo? A través de escuchar la voluntad del Padre. La voluntad del Padre nos dice cómo afectar el mundo, cómo evolucionamos a un nivel espiritual superior y cómo el mundo se evoluciona juntamente con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que vivir de una manera de acuerdo a la voluntad, valorando, apreciando y poniendo atención a la voluntad divina para que no suceda lo que sucedió con Adán. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Adán? Recuperar el lugar, el puesto, el nivel que había perdido. Ese es el punto. Nosotros tenemos que recuperar el nivel, ¿sí? Que Adán había sido tomado, que Adán tomó. Desafortunadamente. Ahora, fue puesto en el lugar donde puede afectar. Ya no puedes afectar el jardín del Edén. Ahora te voy a poner en otro lado. Ahora tu rol cambió. Ahora afectándote, haciendo mi voluntad, la cual no hiciste, vas a afectar tu cuerpo otra vez y el mundo donde se encuentras para elevarlo. Por eso lo dice en Génesis 3:23. Pues leerlo, Esli, por favor. En Génesis 3:23 nos dice cómo se va a afectar. Ahora, ¿dónde lo puso? ¿Cuál es ahora el nuevo rol de Adán? Torba. Dice, y Adonai Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Deborah Ah, Hashem. ¿sí? O sea, lo que había hecho con su cuerpo
capacitarlo para afectar lo material en el mundo espiritual. Ahora regresa a ese lugar porque tiene que ahora afectarlo a ese lugar, ¿sí? O sea, no fue un castigo, es una consecuencia. Fue colocado en un entorno que fuera compatible a nivel de su espiritualidad. Ahora, entonces estamos en el lugar compatible a nivel de su espiritualidad, ¿sí? Para volver al jardín del Edén, Adán y toda su descendencia, o sea, todos nosotros, debemos de trabajar espiritualmente para recuperar lo perdido. Entonces, mire bien, le voy a decir algo. La espiritualidad que alcanzó Elías y Hanoch, ese gran espiritual que tuvo que ser llamado, que tenía que comer de otra manera, era lo material que tenía Adán en sí. O sea, el máximo nivel que el ser humano puede alcanzar es lo material de Adán. Lo que para Adán era material es lo máximo que aquí podemos alcanzar, como Hanoch y Elías y Eliyahu, ¿sí? El mundo físico, fíjese bien, el mundo físico de Adán era el nivel de Elías y Hanoch. El mundo material de Adán era el nivel físico de esos hombres sacados de esta tierra, porque su cuerpo había sido transformado. Y dice los escritos judíos que fueron transformados como en cuerpos de ángeles. Ese era el nivel material de Adán. Imagínense lo que podía hacer. El nivel material de Adán era el nivel de los ángeles. Lo material de Adán. Entonces, las acciones de Adán afectaban los niveles espirituales muy altos, ¿sí? Tan grande, fíjese, era su materialidad que los ángeles pensaron que Adán era Yahweh. Cuando lo vieron en el jardín del Edén y lo empezaron a adorar pensando que era al Padre en la tierra, en el jardín del Edén. Eso significa que no tenemos ni la remota idea de lo que Adán podía afectar en su gran potencial grandioso si hubiera obedecido la voluntad del Padre. No sabemos dónde te podía afectar. Muy alto, demasiado alto, ¿sí? Entonces, pero su pecado, ¿qué hizo? Pues hizo que cayeran a un nivel inferior. Y su materialidad de él era el nivel físico de Adán, de Hanoch y de Elías. O sea, su espiritualidad era inmesurable. Ahora, los mandamientos que tenemos el día de hoy, ¿para qué son? Para transformar el mundo y esta tierra. Por eso cuando dice la gente que el mandamiento no lo salva, ¿quién le dijo que el mandamiento lo iba a salvar? ¿De qué? El mandamiento es para transformar a uno y al mundo. Ahora, hay algo más que afecta aquí, que se llama la teshuvá, que el mundo la conoce como el arrepentimiento. Mire bien, aquí es algo bien interesante que vamos a ver la profundidad de esto. Adán, según el libro de Adán y el libro de Yashar, am, que muchos a lo mejor que nos escuchan no saben ni quién es el libro de Yashar, pues bueno, está en Jueces, está en el libro de Josué, también lo mencionan en Rab Shaul, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, dando alusión a ese libro, así es que es muy válido. En ese libro dice que Adán se arrepintió 130 años, estuvo arrepentido porque lo expulsó el padre del jardín del Edén durante 130 años. ¿Para qué sirve? Oiga bien, ¿para qué sirve la teshuvá? La teshuvá sirve para adquirir el perdón y la purificación. O sea, yo me arrepiento y me perdona el Padre y me purifico. Ahora, ¿para qué me purifico? ¿De qué me purifico? De no haber hecho la voluntad del Padre, de la desobediencia. ¿De qué me perdona? De no haber hecho la voluntad, de romper la relación. Entonces, ¿qué hace la teshuvá?
la teshuvá me perdona y me purifica. Pero hay un tercer nivel de esto. Es no solamente purificar, no solamente que me perdone y me purifique, sino que me regrese el rol que tenía antes del pecado. Pero la teshuvá no puede hacer eso. ¿Sí? Si una persona se arrepiente, recibe perdón y recibe purificación, pero no tiene la garantía de que se le regrese el lugar que tenía antes del pecado. No tiene garantía. La teshuvá no le da garantía de que le regrese en el lugar que tenía antes de pecar. ¿Qué hace la teshuvá? Me da el perdón y me quita el castigo. Me purifica. ¿Para qué? Para volver a empezar y seguir adelante. Pero no significa que me regrese al lugar de donde caí. Ahora, ¿qué me hace la teshuvá? Que antes no tenía el privilegio de continuar el procedimiento de crecimiento. Pero la teshuvá me da el privilegio de ser perdonado y de empezar otra vez. Pero no me garantiza que me van a dar lo que hice, lo que perdí. ¿Sí? Mire bien, de acuerdo a la Torá, usted y yo sabemos porque la hemos leído por años, ¿sí? De acuerdo a la Torá o a la Biblia, como muchos lo conocen, Rubén, hijo de Jacob, pecó contra Jacob, ¿sí? Contra Jacobo, pecó contra él y perdió la primogenitura y perdió el sacerdocio y nunca se lo regresaron, ¿sí? Ahora tenemos otro que se llama Esab, o otros le conocen como Esaú. Perdió la primogenitura por un plato de lentejas. A eso lo dice Hebreos 12, 16 al 17. Lo puede leer, por favor, Lili. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versos 16 al 17, acerca de perder la posición y que la teshuvá no te lo regresa. El arrepentimiento no te regresa a la posición que uno tiene. Te perdona el castigo, te purifica del error, pero no te regresa al lugar donde tenías que estar, adelante, donde estabas. Toda Rabá. En La esta, palabra del Padre dice así, y que nadie sea sexualmente inmoral o impío como Esab, que a cambio de una sola comida renunció a sus derechos de primogenitura, porque sabéis que después, cuando quiso conseguir la bendición de su padre, fue rechazado. Así sucedió efectivamente, a pesar de que la buscó con lágrimas y su cambio de actitud no le sirvió para nada. De Barín Hachén, y razón. toda Rabá. Mire bien, vendió su primogenitura, ¿sí? Por un plato de lentejas, dice ahí, ¿sí? Y aunque lo buscó con arrepentimiento y con lágrimas, no le regresaron la primogenitura. Los lágrimas, el arrepentimiento, ah, él se arrepintió, pero no se la regresaron. ¿Se arrepintió Rubén? Sí, pero no se le regresaron su primogenitura. No, el arrepentimiento no te regresa lo que se perdió. El arrepentimiento te da la oportunidad de ser purificado y de volver a tener una relación con el Padre. ¿Por qué? ¿El arrepentimiento de qué? De no haber hecho el mandamiento que se me dio, de no valorar la voluntad del Padre. ¿Sí? Y mire bien, el Padre quiere que todo ser humano se arrepienta, que haga así, que se arrepienta. Eso lo dice Santiago. Algunos le llaman Jacob, algunos le llaman James, como sea. Santiago capítulo 5 verso 20. Abba dice esto, Shahakim, por favor, toda Rabá. Jehová de que caiga, pues me deja. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Toda Jehová Rabá. de que caiga, pues me deja. Amén. Salva su alma del castigo y cubre los pecados, o sea, se le perdona
no haber hecho la voluntad del Padre, pero no significa que le regrese lo que tenía antes de pecar. Su posición cayó. Entonces, la Teshuvá lidia con lo que es la pureza y el castigo, ¿sí? La pureza y el castigo y el privilegio del lugar que pudo haber alcanzado con sus actos, no le garantiza que lo recupere, ¿sí? No le garantiza que recupere lo que perdió. Apartarse de Hashem, de Avinu, apartarse del gran yo soy, como lo hizo Adán, fue un enorme golpe o, ¿cómo poderlo decir? Traición o, ¿cómo le puede decir? Desobediencia o no valorar la grandeza de la voluntad del Padre. Entonces necesita un arrepentimiento magnífico, magno, un arrepentimiento grandioso, aunque haya sido por 130 años. Adán tiene que arreglarlo de muchas formas, el error, ¿sí? Y aunque también se arrepintió, a Adán no le regresaron su luz y no lo pusieron de regreso. Ay, qué bueno que te arrepentiste. Ahora ya se te perdonó, regresa al jardín del Edén, te voy a regresar tu luz. No, perdió el estatus, sí. Se le quita el castigo, sí. Ahora tienes nuevamente una relación con el Padre, sí. Ahora vas a empezar a valorar mi voluntad ahora, en el lugar que te encuentras. Vas a trabajar ahora otra vez. Entonces, si yo me arrepiento de hacer el mal y regreso al Padre y la gente piensa, ah, pues ya lo hice todo, ya me arrepentí, ya todo está bien, el Padre ya me purificó, ya me perdonó. Sí, sí, la teshuvá, el arrepentimiento te hace que el Padre te perdone, te quite el castigo, sí. Ahora eres digno de tener una relación y otra vez de comenzarla a llegar al objetivo, pero tu lugar que tenías, no se te asegura. Ahora te van a poner a hacer otra cosa. O ahora tu nivel espiritual es para cambiarte de un lugar, ¿sí? En la Teshuvah no alcanza para ponerte en el lugar que estabas. La Teshuvah es arrepentirte del mal, de no obedecer la voluntad del Padre y se borra el mal que se hizo, pero no regresa al lugar de donde estabas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es suficiente. Entonces, mucha gente, miren muy bien, porque una persona, uno puede decir, yo no hice un mandamiento y eso es pecar. ¿Sí? Por decirlo así, el padre me dice, extiende la mano al pobre, al necesitado, y yo no lo hago. Ya pequé ahí, ¿sí? Ya estoy fuera de la voluntad del padre. ¿Me arrepiento? Ok, ya, está bien. Vuelves a comenzar, pero voy a tener otro lugar. Ahora que tenía, ya no voy a tener. Ahora voy a empezar de otro lugar, porque tenía para ayudar y no quise hacerlo. Alguien más va a ayudar, alguien más va a transformar el mundo con ese acto. Ahora a mí me van a poder quizás a mendigar o otra cosa. Entonces, no es suficiente. Pero cuando hago un mandamiento, ¿sí? Cuando rompo un mandamiento que es más grave, quizás matar o lo que sea, no matar, no. Un mandamiento más grave, ¿sí? No solamente necesito Teshuvah, ahora necesito Teshuvah y Yom Kippur. Porque solo el Yom Kippur son para los mandamientos que los hago con alevosía, usando el mandamiento para maldad. Entonces ahora necesito arrepentirme y que Yom Kippur se una a él. Por eso dice en Levítico 16:30, lo puede leer por favor, es Vito Arabá. Toda Rabá dice, porque ese día se hará expiación por vosotros, para limpiaos y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Arabá. Mire bien, a ese día, o sea que yo no me puedo arrepentir cualquier día. Sí, tú puedes. Pero depende del pecado y del nivel del pecado, necesitas algo adicional. Por eso dice ahí, de todos tus pecados, no quiere decir, oh, de todos los que pequé, no. Cuando dice de todos,
es porque en hebreo hay diferencia. Usted y yo lo sabemos porque conocemos el hebreo, pero mucha gente afuera no sabe que tenemos el pecado de Hatat, ¿sí? ¿Sí? El pecado no solamente por desobedecer la voluntad del Padre, ¿sí? Tenemos tres diferentes tipos de pecados que no voy a ahondar en eso porque después no termino lo que quiero hacer y se nos hace tarde y al punto a que quiero llegar, ¿sí? Pero hay tres maneras diferentes de pecar y muy distintas maneras de hacerlo, ¿sí? Que usted y yo lo conocemos porque tenemos años estudiando la Torah y lo sabemos. Pero ahora en Yom Kippur se perdonan aún esos. Pero déjeme le digo, si es más grave, ni Yom Kippur lo quita. El arrepentimiento y Yom Kippur no lo quita. No lo quita. Aunque se arrepienta del mal, no es suficiente. ¿Y qué hace el padre? Ok, vas a ponerte a trabajar en tal lado, y te arrepentiste y Yom Kippur también ya pasó por ti, pero vas a hacer esto, esto y esto, y vas a sufrir esto y vas a sufrir lo otro, y hasta que mueras, por eso lo llevan con el cojén, hasta que mueras, que eso es levítico, que luego lo van, muchos que espero que tengan paciencia los que escuchan y no conocen de esto, pero el que mató y afuera a un prójimo, aunque lo hizo por accidente, tiene que ser llevado ante el sacerdote y hasta que muera el sumo sacerdote, entonces él es libre. Quiere decir, hasta que muera el pecado en él, en la carne, entonces se le perdona. Mientras tanto, no. ¿Sí? Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué me voy a arrepentir? Dentro del judaísmo, no nosotros, sino dentro del judaísmo, dice, ¿para qué me arrepiento? Si aunque yo me arrepienta y esté en Yom Kippur, no voy a ser libre, hasta que yo muera, pues voy a seguir haciendo el mal. ¿Sí? El problema aquí es que siguen destruyendo, no construyendo. No, aquí el punto es que si el arrepentimiento es importante para mí, sí, la teshuvá es importante, sí. La teshuvá, el arrepentimiento es el que me lleva a las situaciones que yo tengo que restaurar. Ya me perdonó, ya me purificó, ahora tengo que trabajar, ¿sí? Pero no me garantiza que me regresen al lugar en el cual perdí, ¿sí? Hasta que no valore la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque mucha gente hace teshuvá porque quiere obtener lo que busca, no por la voluntad del Padre, sino porque, ok, voy a perder esto, mejor me arrepiento. No, es tengo que apreciar la voluntad del Padre. Le voy a decir lo que dice Hassal, mundo judío, en la sabiduría judía, en Hassal dice que antes de entrar al jardín del Edén, Yahudá, usted sabe quién es Yahudá, ¿verdad? Yahudá es el hijo de Jacob. O Judá, el que vendió, al que dijo, vendamos a Joseph. Que según Hassán, los escritos judíos, pongan mucha atención porque aquí va a entrar algo, un conocimiento que debe tener profundo. ¿Sí? Según ellos dicen que que Abraham, perdón, no, Moshe, tuvo que orar, según sus escritos, para que pudiera entrar al jardín del Edén, Yehudá, después de muerto, que su Neshamot, que su alma, entrara al jardín del Edén. Porque el que se haya arrepentido no le garantizaba entrar al jardín del Edén. Ni Yom Kippur le garantizaba entrar al jardín del Edén, sino que la oración de aquel que hizo la voluntad del Padre le diera la entrada al jardín del Edén por la oración, ¿cómo se dice esto? La intercesión, interceder de Moshe por Yehudá. Eso lo dice Hassán, los judíos. Entonces él pudo entrar al seno de Abraham. La teshuvá no fue suficiente. Ponga mucha atención aquí. Oídos grandes, sabiduría atenta, corazón dispuesto, ¿sí? Porque se necesita no solamente arrepentirse, como lo dicen los mismos judíos, o Yahudá en Hazal, sino la oración de un justo que no peca para restaurar al ser humano y llevarlo al jardín del Edén. Juan 17, 20 al 21. Por favor, Libí. Y aquí vamos a entender algo que es necesario
y lo podamos vivir, entender y comprender, porque así entiendes la grandeza de Yeshua. Sí. Adelante. La palabra del Padre dice así: oro no solamente por estos, sino por todos aquellos que confiaban en mí por su palabra, para que todos ellos puedan ser uno, de la misma manera que tú, Padre, estás unido conmigo y yo contigo. Yo oro para que ellos puedan estar unidos con nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. De Barín Hachet, Ahora, para que estén unidos a nosotros. Tú puedes decir, bueno, pero para estar unidos conmigo, ¿sí? No solamente eso, ¿sí? Para que estemos donde Él está o donde Él va a estar, ¿sí? Mire bien, aquí hay algo bien importante que tenemos que entender. Si no tenemos un justo que nunca haya pecado, que pida por nosotros, ni la teshuvá es suficiente para entrar al jardín del Edén, según los escritos judíos. Y según lo que dice el Brit Hadashah, también va de la mano con esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Hashem, dame el lugar que había perdido antes de caer en pecado, al regresarme al jardín del Edén, no es asegurado. Necesitas la oración del justo. Y aquí vemos a Yeshua orando por todos los que creen en él. ¿Para qué? Para que sean uno con el Padre y con él. Mire bien, acuérdese lo que hablé de quién era Adán. Hablamos de su grandeza espiritual. Hablamos de su cuerpo que era grandioso, de su espiritualidad que podía afectar mundos superiores, inalcanzables, inigualables, que no tenemos ni idea de lo que podía alcanzar. Su nivel espiritual, que su materialismo era el nivel de los ángeles y de las almas. Era un nivel grandioso, abrumante. Entonces, fíjense bien, esto lo vemos comparado con Yeshua, porque Adán, mire bien, peca y no puede regresar al lugar que que había perdido por el pecado. Pero vemos a Yeshua que viene a este mundo, no peca en lo que le corresponde el mandamiento, y mire lo que le dice él al Padre en Juan 17, verso 5, Shahakim, por favor. Llevaré que caiga bebés me deja. Ahora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Llevaré que caiga bebés me deja. Ok, Yeshua tenía un cuerpo, era un ser superior, ¿sí? Grandioso que venía de la Shekinah del Padre, sí, de su resplandor maravilloso, que era el mismo Padre en su resplandor, ¿sí? Y dice así, está a punto de morir aquí, y dice, glorifícame tú a tu lado, de ti mismo, con el cabot que tenía junto a ti antes de existir en el mundo. ¿Por qué le está pidiendo eso Yeshua al Padre? Porque él está a punto de morir. ¿Y qué quiere? Tomar el lugar que tenía. ¿Y por qué lo puede pedir? ¿Por qué puede pedir que tenga el mismo cabot? Porque él no pecó. ¿Qué influenció Yeshua? Al ser humano. ¿A quién influenció Yeshua? A los mundos superiores. ¿Qué nivel tenía capacidad de afectar Yeshua? Todos los niveles superiores tenía la capacidad de afectar. Si Adán en su cuerpo de luz falló y pecó y ya no pudo afectarlos, Yeshua no falló, pudo afectar los mundos superiores. Por eso le dice, regrésame el lugar, ahora que tenía antes de haber venido a este mundo. Vuelvo a tomar la posición que tenía. No solamente eso, trae consigo toda la grandeza de la transformación que sucede en él. Entonces, Adán no pudo restaurar el daño, aunque se arrepintió, porque pecó, ¿sí? Y trajo muerte al mundo. Aunque se haya arrepentido, no pudo traer la restauración, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la Teshuvá nos aparta de ser destruidos, pero también nos da la capacidad de volver a empezar, pero no ser restituidos. Viene Yeshua que no peca, y según la Hazal de los judíos dice que
Solamente puedes entrar al jardín del Edén después de que pecas por un justo que no pecó para que entres de regreso. Y dice que Moshe fue el que oró por Yahudá para que entrara nuevamente al jardín del Edén o al seno de Abraham después de morir, que es el lugar que podía alcanzar el ser humano. Pero Yeshua, que viene del cabo del Padre y que vino y se minimizó y tomó cuerpo de carne para elevar y no tenía que pecar, para así elevar la creación, y cuando él muere dice, regresa a mi lugar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Aquí nos enseñan que en la Torah, que cuando uno se arrepiente no es suficiente, hay que restaurar. Yo peco, tengo que restaurar. ¿Me arrepiento? Bien, ahora restaura. Eso lo vemos claro en el Brit Hadasha, en Lucas 19, 8 al 9, de acuerdo a lo que Yeshua le dice a Zaqueo. ¿Lo puedes leer, por favor, Esvito, a Rabá? Dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo a Ladón, he aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado o alguno, lo restituyo 4 veces. Yeshua dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O a Rabá, ¿sí? ¿Qué dice? Él reconoce su mal y obviamente se arrepiente, pero dice, ahora tengo que restituir 4 veces el daño que hice. El arrepentimiento no solamente decir, ay, perdóname, te ofendí. No, ahora tengo que restaurar lo que dañé. No solamente ya quedó perdonado y sigo viviendo de la misma manera. No, hay una restauración. Tengo que trabajar en restaurar. Es lo que nos enseña la Teshuvá con Abba, con la Torá. Yo peco, yo transgredo, ahora tengo que restaurar, tengo que rectificar, tengo que transformar lo que hice mal. Ahora tengo que trabajar en eso. Quiero, tengo que restaurar. Entonces la Teshuvá es, me quita el castigo, me quita el castigo y me purifica y me da el privilegio de volver a empezar, pero tengo que restaurar el daño que hice. Adán no pudo y el ser humano está creado para hacerlo. O sea, tenemos que reconstruir. Y el daño que nosotros hacemos no se reconstruye automáticamente cuando decimos, perdóname, lo siento. No, no tiene que uno que trabajar. Ahora mire bien. Esto es un pensamiento judío lo que lo voy a compartir. Según el judaísmo, se determina y se dice que después de 6.000 años de la historia que vive el ser humano, de la caída de Adán, se tiene que restaurar el mundo, que es a través de Mashiach. Ellos dicen esto, después de 6.000 años, el Padre determinó que el mundo se va a restaurar por Mashiach. Quiere decir que vino antes de tiempo para preparar algo importante. No antes del tiempo de los 6.000 años, de los determinados que tenía que venir a cumplir, sino antes del tiempo de su venida como rey para reinar con majestad. Entonces, oiga bien, ¿por qué Mashiach? Porque es el individuo que puede restaurar lo que hizo Adán o alcanzar la meta que Adán no pudo, ¿sí? O que no se logró. Entonces, lo que el Padre determinó después de la caída de Adán, según el judaísmo, era que en 6.000 años Adán tenía que reestructurar lo que él había dañado, no solamente él, sino toda su descendencia. Ponga atención aquí, que de aquí viene el pensamiento judío que usted ha escuchado, ¿sí? Ahora Adán tiene que restaurar el mundo o lo que dañó con toda su descendencia, con miles y miles de millones de personas unidas para restaurar juntos lo que dañó. Por eso, oiga bien, en el judaísmo se dice, hagamos el Shabbat juntos, todos, perfectamente, y ahí se restaura la creación en unidad. ¿Por qué? Porque ahora es trabajo de todos los hijos de Abraham, los que tienen Torah, que cumplen mandamientos, que juntos hagan los mandamientos
y se restituye al daño creado. Por eso siempre he dicho, si hacemos el Shabbat juntos, vamos a restaurar el mundo. ¿Sí? Pero no se trata solamente de que oh, vamos a lograrlo si lo hacemos todos juntos. Es un trabajo. ¿Sí? Ahora, nadie puede hacerlo por sí mismo, necesita la unidad porque es algo que se generó por Adán. Ahora Adán y toda su generación tenía que hacerlo. Por eso hay 6000 años en la tierra y el séptimo, que es el Shabbat de reposo, que es donde Yeshua reinará por 1000 años, es donde él termina y culmina la relación. Quiere decir que él termina nosotros acercamos la brecha y él la termina, la une totalmente. ¿Y qué hace? Lo que no se pudo hacer. Entonces, Adán no pudo hacerlo, pero requiere de la contribución de toda la humanidad, de millones de personas para lograrlo. Pero por eso vino Yeshua, lo que dice Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Lo puede leer, por favor, Shehakim Toarrabá. Llevar que caiga vuelves me deja. Pues si por la transgresión de un solo reino, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, y Josué los que reciben la abundancia de la honra y le dan y el don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres y la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y aquí son, Toarrabá. ¿Qué nos enseña esto? Cuando la gente dice, yo ya tengo Yeshua, yo estoy salvo, no tengo que cumplir mandamientos. Qué erróneo entendimiento tan limitado tienen de la concepción de esa labor. A través de Mashiach, según Hassal, como lo determina con Moshe, que es el representante o el prototipo de Mashiach, a través de él, podemos entrar al jardín del Edén, pero tenemos que restaurar el mundo junto con Yeshua a través de los mandamientos. La gente dice, ya estoy salvo y no tengo que hacer mandamientos. ¿Cómo una persona que está salva no va a trabajar para restaurar lo que ha destruido? Como lo hizo Zaqueo. Dañé, ahora voy a restaurar. Entonces la gente va a decir, ya estoy salvo, no tengo que hacer mandamientos. ¡Qué erróneo pensamiento! O sea, ya estoy salvo, no me importa el mundo, no me importa mi alma. Porque piensa que salvar al mundo es decirle, cree en Jesús. No, salvar al mundo es hacer los mandamientos del Padre y que su voluntad sea importante, valorar la voluntad del Padre y nosotros vivir de acuerdo a esa voluntad. Y es Yeshua, Mashiach, a través de él y con él, que tenemos acceso al jardín del Edén y a lugares superiores. ¿Cuáles lugares superiores? Los lugares que él estaba, en el lugar hasta donde él estaba. Si Adán podía afectar los mundos superiores, porque su materialismo era el nivel de los ángeles, imagínense el lugar que era el capot, la Shekinah del Padre, la gloria que le conoce el mundo, ese era el nivel donde estaba Yeshua y desciende a la tierra con cuerpo de hombre y sin pecar, puede retomarlo y lo que él va a afectar toda la creación física y el mundo espiritual. Pero el ser humano, a través de él, tiene el acceso a entrar al jardín del Edén y restaurar. Trabajar con él no afectamos solamente al mundo, sino lugares superiores. Quiere decir que nuestro trabajo junto con Yeshua nos capacita para afectar el mundo físico, el mundo del jardín del Edén, los mundos superiores, hasta la Shekinah eterna del Rey de Reyes. Entonces es un trabajo que tenemos con Yeshua sin limitaciones para llegar a lugares superiores, pero no como los demás afectan el mundo sin Yeshua, sino en un lugar superior, supremo. Entonces, ¿para qué hago los mandamientos? Para evitar el mal, para transformar el mundo.
para transformar nuestro cuerpo, para restaurarlo, no dañarlo y bendecirlo. Y con Yeshua podemos hacer algo superior, ¿sí? Entonces tenemos que tener el nivel, el corazón y la mente de recuperar el nivel, no nomás que el que perdió Adán, sino superior a lo que él podía afectar. Por eso seremos superior a los ángeles. Su materialismo era el de los ángeles. Imagínense, depende de si su cuerpo era su materialismo, ahora hágalo al revés. Cuando nosotros restauremos con Yeshua, lo que es espiritual de Adán va a ser lo materialismo de nosotros. Y seremos superiores a eso, muy superiores. Por eso, mire bien, por eso aquí, cuando tienes a Yeshua en Ezequiel 37:14, vi, por favor, nos dice algo importante. Rabá dice, y pondré mi rúa en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo soy Adonai, y he hablado, y lo he cumplido, dice Adonai. ¿Sí? Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis en la tierra vuestra, que van a reposar. Y está hablando en un reposo, ¿sí? ¿De cuál? Con Mashiach. Pondré mi espíritu, y ese espíritu que hace que cumplamos los mandamientos de Abba para restaurar y vamos a reposar. Aquí está reforzando el sentido del crecimiento espiritual a través de los mandamientos y que a través de la redención podemos alcanzar un nivel superior que antes habíamos perdido, ¿sí? Mire bien. Así como el ser humano descendió, el poder del Yasser Hará desciende también. ¿Por qué? Porque el poder de la inclinación del mal va a pelear de acuerdo al nivel espiritual que se tiene. De acuerdo al poder espiritual que se tiene, es el reto que tú tienes o que nosotros tenemos. ¿Sí? Nuestro nivel espiritual. Si a mí me colocan en un lugar, es porque es el lugar que yo puedo afectar. Si a mí me ponen en otro lugar es porque es el lugar que yo puedo afectar, es mi nivel espiritual que yo puedo afectar, ¿sí? Ahora, tenemos que entender que Adán cayó, pero nuestro caminar hace que la brecha se haga pequeña. Es un reto de 6000 años que se tienen en la tierra hasta que venga Yeshua para establecer el reino, el milenio venidero, el reino de Mashiach. Sí, para alcanzar el nivel requerido, pero con Mashiach no solamente nos limpia, no se limpia como la Teshuvá del juicio, sino que a través de con Mashiach podemos nuestras acciones alcanzar niveles superiores, pero tenemos que restaurar, valorar la voluntad del Padre, como Yeshua lo dijo, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Siempre hablaba de la voluntad del Padre, valorar la voluntad del Padre es entender que sus mandamientos son para restaurar y para beneficio del cuerpo humano físico de esa tierra y a ascender. Entonces, cuando nosotros nos elevamos, la dualidad del pecado se vence, la dualidad y la limitación se trasciende. Nosotros estamos llamados a tener ese nivel, a elevarnos, a no tener temor, a ir hacia adelante, a vencer esas circunstancias, que cuando nosotros entendamos que yo estoy pasando por esa situación, ya sea de salud, ya sea de escasez o ya sea de abundancia, todo es para que yo lo ponga en conexión con el Padre para que pueda trascender, para que pueda bendecirme a mí y al mundo, para que yo diga, bueno, esa salud voy a hacer una conexión con el Padre, en esta pobreza voy a hacer una conexión con el Padre, en la abundancia voy a hacer una conexión con el Padre, porque esos van a afectarme a mí y al mundo, voy a restaurar este mundo, y es a través de mi labor, de mi mente, de mi corazón unidos, a valorar la voluntad divina. Yeshua y la grandeza de Adán, que se manifiesta Adán en su caída, no puede regresar, la Teshuvá no lo hace, pero se da la capacidad de volver a empezar, a afectar este mundo. Se cambian las circunstancias, pero el trabajo se tiene que lograr. Y si a nosotros nos dan un trabajo, tenemos que valorarlo. Y si tenemos la voluntad del Padre, tenemos que valorarla. Trabajar por ella y para ella, transformar este mundo, que podemos lograrlo. El beneficio es mayúsculo, es grandioso, es maravilloso, que vamos a alcanzar grandes cosas. Quiera Abba que
que nosotros logremos impregnar este mundo, mostrarle al mundo que trabajamos para bendecirlo y no para destruirlo. Que podamos manifestar que la voluntad del Padre y su mandamiento es bueno y beneficioso para el alma y para el mundo entero. Que podamos entender que Yeshua viene con nosotros a manifestar un cambio de nivel espiritual que podemos afectar, aunque no lo veamos, como una pastilla. ¿Cuál es el efecto? No lo podemos ver, pero sabemos que va a afectar y que va a causar algo en el mundo espiritual y en este mundo físico. Quiera Hakadosh Baruj Hu y recibamos las bendiciones del Shamaim sobre nosotros, cualquiera que fuera y de la forma que fuese, porque todo es para bendición del mundo y de nosotros, nos guste la voluntad del Padre o no. Y si no nos gusta, alguien más hará lo que no queremos hacer y aunque después lloremos, no la recibiremos. Quiero el Padre y entendamos que lo que hemos recibido es de bien y de bendición para nosotros, nuestros hijos y el mundo entero. Que el Padre extienda su mano, nos fortalezca el corazón, el espíritu, la mente, el cuerpo, el alma y hagamos el propósito por el cual fuimos enviados en este mundo. Vamos a orar para cerrar esto, pero nos despedimos de YouTube, de Facebook y quiera el Padre también ellos reciban esa gran bendición del cielo sobre todos sus hijos y sobre todos los suyos en el nombre de Yeshua. Amén.